Vamos a ver esto para que me escuchen un poquito más de cerca. Está trabajando lo de las partes de la célula. Entonces ya empiezo la explicación, vaya ahorita, de esto. La célula fue descubierta hasta finales del siglo XVI. La razón de esto fue que los científicos mayormente estaban enfocados en el estudio de los cuerpos celestes, que llamaba más la atención la astronomía que el estudio realmente de cosas microscópicas. El que se haya empezado a trabajar con organismos microscópicos fue pura suerte. Un mercader que se encargaba de vender telas hacía uso de lupas para ver que la tela fuera de buena calidad. Todos los hilos tenían que estar paralelos. Entonces, de pura suerte, al poner dos lentes, uno en continuación del otro, se dio cuenta que podía hacer más grande la imagen. Y algo así fue que empezó el microscopio, el cual se fue perfeccionando al paso del tiempo. En el siglo XVI, cabal en 1665, Robert Hooke fue el primero en observar algo relacionado a las células. Él estaba viendo corcho, así como los corchos de botella de vino, y al hacer unas tiras muy delgaditas y ponerlas en el microscopio de esa época, él logró observar algo parecido a la estructura de un panal. Y entonces, como parecían celdas, él le dio el nombre de eso que estaba viendo como células. Básicamente lo que estaba viendo eran células vegetales muertas, entonces por eso él vio algo, solo la estructura exterior, y vio que estaba vacío. Como empezaron a perfeccionarse los microscopios, diferentes científicos en diferentes partes del mundo empezaron a ver, hacer uso de ellos. Entonces, Anton van Leeuwenhoek, él fue uno de los que más aportó a la microbiología, porque a él le obsesionó, por así decirlo, ver qué encontraba. Él, en un microscopio perfeccionado por él, más o menos a partir del año 1670, empezó a ver diferentes fluidos. Él estudió agua, y ahí en el agua vio un montón de protozoos. Estudió, por ejemplo, la sangre, y en la sangre logró observar glóbulos rojos y algunos glóbulos blancos. En la saliva vio bacterias y levaduras, y al observar el semen de él y de otros animales, descubrió los espermatozoides. En todos los fluidos que él estaba observando, también descubrió muchas bacterias y las describió de forma muy detallada. Sus dibujos incluso son bastante buenos, y entonces a él se le conoce como el padre de la bacteriología. Esa imagen que les puse yo acá es literalmente de un cuaderno de Leeuwenhoek donde él hacía todo, o sea, dibujaba todo lo que veía. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de que hay patrones de diferentes organismos, aunque cambien su estructura, son bastante parecidos. Esto de aquí son protozoos que observó en diferentes charcos de agua. Y arriba pues hay células que observó en diferentes cosas y bacterias. Entonces, como les digo, él, padre de la bacteriología. Y estos son más o menos algunos tipos de microscopios antiguos. Estos todavía ya son un poquito más evolucionados, donde ya se hizo uso de un tubo que separaba los dos lentes. Los primeros microscopios incluso era una plancha de metal con un lente aquí y otro lente en la parte de enfrente, y eso era lo que servía para magnificar la imagen. Entonces, cuando todos los científicos se dieron cuenta que habían cosas chiquitas vivas en diferentes partes, varios científicos, cada quien en su espacio, empezaron a hacer sus propios estudios referentes a la célula. Y entonces, en 1838, Matthias Schleiden, él era un botánico, él empezó a agarrar tejidos de diferentes tipos de plantas. Agarró, estoy inventando qué, una hoja de rosa, una raíz de papa, un pedazo de manzana, etcétera, 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 y se dio cuenta que sin importar qué parte de la planta usara y qué planta estuviera viendo, todas tenían células. Entonces, en 1838 él dijo, todas las plantas están hechas de células. Él observó tal vez unas 20, 25 plantas, pero ya al ver que en todas estaba, ya hizo una generalización. Un año después, Theodor Schwann, que él era un zoólogo, hizo lo mismo con animales. Supongamos que vio pata de hormiga, que vio un tejido de elefante, que vio parte de su cuerpo, etcétera, etcétera, y llegó a la misma conclusión. Sin importar de qué animal estuviera hablando, todos los animales estaban hechos de células. Y luego, estos dos científicos, Lawrence Oken, en 1805, fue el primero al estar observando agua estancada, que había un organismo unicelular que se partió en dos. O sea, él vio el momento justo
de la fisión binaria de un organismo, vio qué había pasado, lo apuntó, pero no hizo nada público ni llegó a generalizar en nada. Varios años después, literalmente 50 años después, Rudolf Virchow ya hizo una generalización. Él observó lo mismo, pero él sí llegó a decir, ok, toda célula que nosotros vimos se originó de otra, porque observó que siempre había una célula grande que se dividía en dos y habían dos más pequeñas. Esas dos, pasado el tiempo, crecían y se volvían a dividir. Entonces él sí ya hizo la generalización de que cada célula que vemos tuvo que haber salido de una que existía antes. Entonces, de estos tres aportes, ya se generalizó, vamos a verlo un poquito más, se hizo lo que es la teoría celular. Entonces, tiene tres postulados. Célula, la célula es la unidad la célula es la unidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que sin importar de qué organismo vivo estemos hablando, todo organismo vivo tiene que tener células. Una o muchas, iguales o diferentes, pero si es un organismo vivo, tiene células. Luego el siguiente postulado es que la célula es la unidad fisiológica. Esto quiere decir que cualquier función que realice un organismo vivo es resultado de la función de alguna de sus células. Que nosotros captemos, por ejemplo, o sea, el que ustedes me puedan ver a mí ahorita, tiene la respuesta en 2 o 3 tipos de células diferentes. Las células de sus ojos, que son fotosensibles y van a captar la luz y el color. Y luego las células de su cerebro, que son básicamente las neuronas que interpretan eso que están viendo y le dan un sentido. Entonces podemos ver gracias a células, podemos escuchar e interpretar ese sonido gracias a otro tipo de células, podemos hacer la digestión por otro tipo de células, pero básicamente todo lo que nosotros hacemos es porque nuestras células lo están haciendo. Y luego el último postulado es la preexistencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto terminó de desmentir la teoría de la generación espontánea. ¿Se recuerdan que antes creían que los organismos vivos salían del lodo, del maíz, de ropa sucia, etcétera, etcétera? Que me quise dar cuenta que cualquier célula existe porque antes hubo otra célula igual que le dio origen. Entonces, son los tres postulados de la teoría celular. Célula, unidad fisiológica, estructural y preexistencia. ¿Dudas de teoría celular? Y entonces las células se pueden clasificar. ¿Se ve hasta allá atrás o no mucho? ¿Sí? Entonces la célula se va a clasificar por 3 criterios diferentes. El primer criterio, que va a servir como para hacer la clasificación más grande, es la presencia de membranas internas. Las células procariotas no tienen membranas internas. Eso quiere decir que una célula procariota literalmente tiene una membrana externa y nada más. ¿Sí? Todo lo de adentro está todo como regado. Si ustedes han visto construcciones, las casas, por ejemplo, normalmente va y dice, ok, con puertecita entra a mi cuarto, puertecita para entrar al cuarto de mis papás. Por ejemplo, en la cocina es un espacio separado, el comedor, a veces se dice el comedor, pero si no, comedor, un espacio. Entonces yo puedo entrar y van a haber paredes dentro de esa casa. Sin embargo, hay otras construcciones donde yo entro y son estos como los estudios que le dicen donde yo entro y es un espacio completamente abierto y yo solo sé que estoy en la sala porque hay sillones. Y sé que es el comedor porque hay mesas y sillas, pero realmente no hay divisiones internas. Pues algo así es una célula procariota y eucariota. La procariota tiene todo para funcionar, pero todo está así regado en un espacio abierto, sin divisiones internas. Eso es membranas internas. En cambio, las células eucariotas sí tienen membranas internas.
Entonces, yo voy a ver, por ejemplo, como les decía, el cuarto, yo voy a ver el núcleo, yo dibujo una célula eucariota, siempre está la membrana externa, pero le veo el núcleo. Veo otras membranas aquí que sería el título. Puedo ver un aparato de Golgi, puedo ver una mitocondria, etcétera, etcétera. Pero hay compartimentos adentro. Esos compartimentos están hechos por membranas internas. Ahora, ¿en qué organismos son clasificados como células procariotas? Las bacterias. ¿Qué otras? Antes como bacterias tachaban todas, ahora están las arqueobacterias y las arqueo. De arqueobacterias. Siguen siendo bacterias, pero son dos tipos diferentes. Y células eucariotas, ¿en qué organismos los encontramos? Animales, hongos, plantas, de vegetales, hasta uno. Algo que te ayuda a hacer el problema. Las algas entran entre los vegetales todavía, algunas como las algas verdes, protistas. Entre los protistas tenemos protozoos, y algas que no sean las verdes. O sea, algas rojas, algas pardas, son parte de los protistas. Entonces ahí estaría la clasificación, si tienen membranas internas o no. Luego, la otra clasificación es por cómo producen su ATP. El ATP se va a producir de forma aeróbica si las células necesitan oxígeno. Van a producir una mayor cantidad de ATP. Siempre que haya oxígeno presente, se aprovecha mejor la glucosa y produzco más moléculas de ATP. O hay organismos, hay células que son anaerobias. O sea que no necesitan el oxígeno para producir su ATP. Es un proceso más rápido, pero menos efectivo. Entonces, de forma general podemos hablar de anaerobios y anaerobios. Sin embargo, existen los organismos que son aerobios o anaerobios facultativos. Nuestras células de las piernas, por ejemplo, de los músculos, pueden ser facultativos. Si ustedes han ido al gimnasio y después de una sesión así fuerte de pesas o de estar corriendo, al día siguiente uno se levanta que no puede ni moverse porque le duele todo, ¿sí o no? Eso ocurre porque de forma normal nuestras células prefieren usar la producción aerobia porque producen mucho ATP. Pero cuando yo necesito mucha energía así de forma rápida, pasan voluntariamente, digámoslo así, a una producción anaerobia que va a ser más rápida. Sin embargo, la producción anaerobia del ATP en nosotros produce el lactato, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos respiración, y el lactato es sólido. Entonces, básicamente es como si ustedes tuvieran una piedrita en el zapato, solo que en lugar de que sea una piedrita en el zapato, son cristalitos dentro de sus células. Entonces, lo que nos genera dolor en la pierna es todo ese sólido subproducto de haber entrado a fermentación anaeróbica. Entonces, tanto aerobias como anaerobias, hay los que son facultativos, lo que quiere decir que pueden decidir, dependiendo de la situación en ese momento, si hacen uso de un método o de otro, pero de forma general, aerobio y anaerobio. Y luego vamos el test. Dime. La anaerobia es más rápida y menos efectiva. ¿Sí? Ok. Y la última es por cómo obtienen sus nutrientes. Al hablar de esto, vamos a decir que están dos grandes grupos. Los autótrofos, automovilismo, y trofos alimentación. O sea, producen su propia comida. Y aquí tenemos los quimiosintéticos, que son los que oxidan sustancias inorgánicas para producir una molécula orgánica. Y las fotosintéticas, que aprovechan la energía de la luz para producir materia orgánica. O sea, las dos van a producir materia orgánica, lo que cambia es cuál es su materia química.
o luz, o sustancias inorgánicas que oxidan. Y luego las heterótrofas, hetero, algo distinto, trofos alimentos, o sea, se alimenta de alguien más. Están las saprófitas, están las holozoides. Entonces, saprófitas son como las bacterias. Las bacterias generalmente van, si ustedes han visto en su casa, dentro de su refri, a la mamá o a la encargada de la cocina se les olvida cierta verdura y la verdura se empieza a pasar, o la fruta fuera de la refri, y uno puede encontrar al mover después la papaya, el melón, la piña, lo que sea, como un liquidito abajo de la fruta que huele medio feo. ¿Sí ya saben de qué estoy hablando? O en la refri igual uno saca la bolsa y está esta cosa toda guachinosa. Eso es porque ahí hay bacterias y las bacterias empiezan a liberar enzimas. Esa enzima empieza a degradar la fruta o el vegetal y genera esa cosa líquida, que aunque a nosotros nos huela feo y nos parezca chupo, es lo que la bacteria se chupa literalmente. Cuando hablamos de un organismo saprófito, es el que tiene una digestión externa, o sea, libera enzimas, se degrada la materia orgánica y ese líquido ya digerido es lo que se chupan, o sea, literalmente solo absorben los nutrientes porque se digirió fuera de ellos. Esos son saprófitos. Y los holozoicos, hay por ejemplo células como el paramecio, que es unicelular, que hace proyecciones de su membrana. Con esa proyección agarra la partícula, la mete, entonces forma una vesícula dentro y ahí se degradan los nutrientes. Entonces los holozoicos van a ingerir, porque atraparon la molécula y entraron, van a digerir adentro de ellos y luego esos nutrientes ya se absorben y se aprovechan. Entonces, si solo absorbe nutrientes, saprófito. Si ingiere, digiere y absorbe, holozoico. Voy a ponerles ahí si quieren holozoico. Ingiere. Digiere. Absorbe. Los saprófitos quieren extracelularmente y solo absorben. No lo puse ahí porque pues ya no me cae. Ok, ¿dudas hasta ahí? Ok, si hablamos, por ejemplo, de una célula de una hoja, del arbolito de aquí afuera, por ejemplo, ¿cómo quedaría la clasificación en estos tres criterios? O sea, yo les pongo así como pregunta de examen. No. La hoja de un árbol, clasifíquemelo en estos tres. Eucariota una. Perdón, otra vez, eucariota. Ajá, exactamente. Ahí vamos, sería cabal. Eucariota sería aerobia, sería autótrofa y todavía más allá, fotosintética, ¿sí? Entonces, las células se pueden clasificar en estos tres criterios. Si hablamos, por ejemplo, de bacterias, ustedes, la bacteria del tétanos. Ustedes han oído que cuando uno se pincha con un metal le puede dar tétanos. En el metal, o sea, en cualquier cosa, en una rama, lo que sea, puede estar la bacteria del tétano. El problema es que cuando yo me lo meto en el pie o en la pierna o lo que sea, en la parte de adentro, entre el tejido, hay poco oxígeno. Entonces esa bacteria ahí está feliz de la vida porque las bacterias del tétanos son anaerobias. Entonces ya dentro de mi cuerpo, donde no tiene mucho oxígeno, empieza a reproducirse, me va a causar la enfermedad. Si yo no estoy vacunada y no me trato, hasta me mata, ¿sí? Entonces van a haber organismos que pueden desarrollarse mejor en ausencia de oxígeno. Entonces, dependiendo de qué ejemplo yo les ponga, puede catalogarse en estos tres tipos. Va. Como las células eucariotas son con más compartimentos y con más estructura, las células eucariotas pueden todavía clasificarse en dos criterios más. La puedo clasificar por la función que cumple y por la cantidad de cromosomas que tiene. Entonces, ¿cuál será la función de las células sexuales? Reproducción. Aquí estaba la función de células sexuales. Justo es la reproducción. ¿Qué otro nombre reciben las células sexuales? Como integridad. Son gametos y la función es
no lo torcido, pero no está calibrado. Ok, las células sexuales también tienen el nombre de gametos y su función es la reproducción. Entonces, básicamente estamos hablando de óvulos de espermatozoides. ¿Sí? ¿Cuáles serán las células somáticas? Las que no son sexuales. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Nacen y mueren. Si nacen y mueren, obviamente. Pueden producir energía. O sea, sí, algunas producen energía. ¿Qué hacen en general? Existen. Ok, hacen todo menos la reproducción. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de células somáticas, no es que ellas no se reproduzcan. Eso sí quiero que les quede claro. Las células somáticas sí se pueden reproducir, pero no tiene que ver con la reproducción de la especie. Entonces, aquí, igual que yo les decía, si una célula capta luz, célula somática. Si una célula capta vibraciones, célula somática. Si una célula me permite percibir que me están pinchando, que hay calor, que tengo hambre, que voy a hacer todo lo que no sea reproducción, lo hacen las células somáticas. ¿Sí? Entonces, cualquier función que no sea reproductiva. Y luego tenemos la clasificación por cantidad de cromosomas. Pues ahí hablamos de dos. Los haploides y los diploides. ¿Les suena de cada una de ellas? ¿Cuál es cuál? ¿Dos qué? Son como mil. No es señal de mar, pero no los cromosomas. Entonces, cuando hablamos de los haploides, a veces se significa una N entre paréntesis. Eso quiere decir que tiene un juego de cromosomas. Un juego de cromosomas. También pueden encontrar que les dice tiene la mitad de cromosomas de la especie. De las dos formas estamos hablando de lo mismo. O un juego de cromosomas o mitad de cromosomas de la especie. Y luego están los diploides, las 2N y dos juegos. O la cantidad completa de cromosomas de la especie. Y eso va a variar dependiendo de qué especie estemos hablando. Nosotros humanos, 46, las vacas 52, algunas plantas 76, la mosca de la fruta 8, o sea, eso va a variar ¿cuánto? Pero en general 1 y la mitad, o 2. ¿Y de dónde viene esto? Pues, un óvulo humano. Voy a dibujar un espermatozoide. En la fecundación, eso me va a dar una nota que tiene 46 cromosomas. ¿De dónde vinieron estos cromosomas? Más a los tres, si no que los acabo. Esta célula entonces, el óvulo femenino traía haploide, tenía solo la mitad, un juego de cromosomas. También hay que hacer la que se formó, que es como salimos todos nosotros después de la fecundación. Tenemos dos huevos, uno que venía en el óvulo, o sea, carga genética materna, y tenemos carga genética paterna. Entonces tenemos los dos juegos de cromosomas. Esto ya es un organismo diploide. Entonces, si se fijan, estos van como juntos. Sexuales van a ser haploides y las somáticas son diploides. ¿Sí?
no va a haber ninguna célula somática que sea haploide ni ningún gameto que sea diploide. Que la cantidad se mantenga bien en los gametos es indispensable para que el organismo que se genera sea sano. Si se van cromosomas de más o de menos, ya hablamos, o sea, si la cantidad cromosómica, el número de cromosomas. Por ejemplo, si se van cromosomas de más, nosotros tenemos 46 cromosomas, o sea, 23 parejas. De la pareja 1 a la 22 son autosomas. Voy a apuntar aquí abajito. De la 1 a la 22. Son autosomas y la pareja 23 son los cromosomas sexuales. En mujeres, XX, en hombres, XY. Entonces, yo tengo cromosomas, digamos, que por alguna razón los gametos iban con un mal número de cromosomas. Del 1 al 22, si tengo cromosomas de más, voy a tener trisomías y determinados síndromes. Síndrome de Edwards, síndrome de Patau, síndrome de Down. Y es, por ejemplo, trisomía 21. Quiere decir que en el cromosoma número 21, por ejemplo, puedo tener 2 casos. Puedo tener el caso. ¿Sí? Si voy a ver los hijos de arriba, en este caso, el óvulo iba con 2 cromosomas 21 y uno más. En el masculino tiene 3 en el 21. En el caso de abajo, el óvulo venía bien y el espermatozoide venía mal. Sin importar cómo sea, en el 21, en lugar de tener 2, que es lo normal, el 2 juegos de cromosomas, tengo 3. Y ese cromosoma extra hace que las personas tengan retraso mental, que su lengua sea más ancha, sus manos son diferentes, tienen problemas cardíacos y un montón de cosas más. Hay trisomías que se ocurren en un cromosoma, por ejemplo, en el cromosoma 1, no puede sobrevivir el embrión, entonces se dan abortos naturales. Cuando hay abortos, a veces puede ser porque hay algo en el cuerpo de la señora, por ejemplo, un útero que no está bien o problemas de nutrición, etcétera. Pero muchas veces es porque hay una carga cromosómica anormal en el feto y entonces no se puede desarrollar. Que haya un cromosoma de menos, todos van a parar en aborto. O sea, en el cromosoma del 1 al 22 no puedo tener solo un cromosoma y que el de la par no esté. Aborto también. Y en los cromosomas sexuales, o sea que hablamos del 23, puedo tener diferentes cosas. Hablando de este, puedo tener X sin nada, o sea que ahí faltó un X más. Este es el síndrome de Tormo y va a ser una mujer que va a tener baja estatura, retraso mental, cierta fisonomía y característica en orejas y cuello, y es una persona que no va a desarrollar y siempre va a ser estéril. Y en el caso de los hombres, puedo tener XY, o sea, tanto tu óvulo o espermatozoide iba con una X de más. Y entonces en este caso es un hombre, igual fisonomía, características son muy altos, el desarrollo del tren y testículos no ocurre, la introducción de espermatozoides. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, la persona es estéril, no va a poder producir gametos y no va a poder o experimentar un embarazo o generar un embarazo. ¿Estamos hasta ahí? Va. Y entonces ahí ya pasamos con esto y hablamos de, ¿en casa hay alguna duda? La presentación, por favor. Creo que la primera parte. Entonces hablo de Anton. Charles está arriba. Ahí está. Esa parte. Entonces ahorita vamos a ver lo que ustedes ya trabajaron algo en su imagen interactiva, entonces va a ser así como son los datitos que les pudieron haber hecho falta. Partes de la célula, me voy de afuera para adentro.
como que no sirve. ¿Me toca no? Sí, estamos, porque eso no es que- En un minuto te doy esta parte y se acabó. Ok, la membrana pueden encontrar membrana central, membrana plasmática, la misma cosa. Yo les pedía en su trabajo que hicieran funciones. Entonces yo ahorita voy a dar cosas que ustedes hicieron falta. La membrana va a estar hecha de 3 componentes principales. Fosfolípidos de más. Eso puede ser hasta el 90% de la composición de la membrana. Luego proteínas. Y lo que tiene menísimos es colesterol. Estas 3 cosas están hechas en las membranas de todos los eucariotas. Los procariotas cambia, pero nos vamos a enfocar en estas. Fosfolípidos, proteínas y colesterol, en mayor cantidad fosfolípidos. Y en cuanto a funciones, ustedes ya vieron que va a delimitar a las células, es lo que dice lo de hasta afuera, aquí está la célula. Tiene que ver con comunicación celular, va a ayudar a que una célula le pase información a otra, reconocimiento celular, y la función más importante es la permeabilidad selectiva. Va a decidir qué entra y qué sale, y qué cosas no entran y qué cosas no salen. Ok, lo dejamos ahí por hoy, porque ya están las 1:30 acabadas. ¿Dudas en casa? ¿No? Ok. Que pasen buen día, chicos. Marcaron asistencia todos, ¿verdad?